Buenas tardes a todos, mi nombre es Julia, formo parte del área de educación y base de datos de Wingo. Y bueno, bienvenidos una vez más a los webinarios que realizamos mensualmente en alianza con Fivertel. Y bueno, este mes de octubre es el mes de los datos. Si se acuerdan, el webinario pasado estuvimos viendo una pequeña introducción sobre los datos, ¿no? ¿Qué son los datos? ¿Dónde los podemos encontrar? Y también presentamos un pequeño proyecto que tenemos acá con Wingo, que es el Datasheet. Un pequeño gran proyecto. Un pequeño gran proyecto, por supuesto. Bueno, y hoy vamos a ver, ya tengo los datos, ¿y ahora qué? Muy bien, sí. Tenemos los datos y qué tenemos que hacer con ellos. Es decir, qué nos están queriendo decir, qué vamos a hacer con ellos. Así que sin más, tenemos acá con nosotros un invitado súper especial, que es Marcelo Rinesi, que es analista de datos, y Agustina Calcaño, que seguramente la habéis escuchado en algún momento, que ella es la responsable del área de educación y base de datos abiertos. ¿Sí? Así que bueno, les dejo con los chicos. Hola a todos, ¿me escuchan? Ahora sí, bueno, mil disculpas por la tardanza. Vamos a poner iniciar presentación, así todos la ven completo. Está tardando un poquito en cargar. Bueno, hoy estamos con Marcelo Rinesi, que es analista de datos. Yo no soy muy especialista en el mundo de los datos, pero bueno, me sumé para hacer este webinario junto con Marcelo. El webinario pasado estuvimos viendo una introducción al mundo de los datos. Estuvimos viendo principalmente qué son los datos. Majo estuvo hablando de, bueno, de que cualquier cosa que podamos ver y que podamos identificar, identificar una cualidad, por ejemplo, si estoy viendo mi computadora y es gris, eso ya es un dato. Estuvo hablando de la importancia en las organizaciones empezar a tomar conciencia acerca de que estamos produciendo datos todos los días, digamos, con cualquier actividad que realicemos, incluso un mail, contactando a alguien, ya eso es una información que después se puede concatenar y analizar, ¿no? Y en el webinar pasado muchas organizaciones empezamos a preguntar, bueno, ¿trabajan con datos? Sí. Uno de los ejemplos que más me quedó, por ejemplo, era el número de niños que participaban de los talleres, de una organización, no me acuerdo de qué país nos contaba, otra organización trabajaba con pacientes oncológicos, entonces hacían un análisis de los casos. Bueno, hay diferentes tipos y usos de los datos que Marcelo va a profundizar más adelante, pero digamos lo que nosotros intentamos o buscamos con estos webinarios y empezar a introducir a las organizaciones en este mundo es pensar en que, bueno, que el valor de los datos, digamos, un dato no tiene valor por sí solo, sino que para que tenga valor hay que convertirlo en información, ¿no? Y es que a veces hay un camino, Marcelo antes nos contaba que si bien hay un camino supuestamente estructurado, yo tengo una slide que la terminé sacando porque, bueno, de hablar de cómo recopilamos los datos, no los recopilamos, y demás, de estructurarlos, de analizarlos, y me decía, bueno, después ese camino no se hace tan en la realidad, pero bueno, lo que nosotros tenemos que buscar con la recopilación de datos, con las estructuraciones y con todo lo que hacemos es convertir ese dato en información, en algo de que no sé, con la cantidad de actividades que realizamos, de, bueno, a cuántos niños hemos llegado, por ejemplo. Juli, vos tenés un sondeo para hacer ahí de a ver en qué usan los datos o si están un poco en tema. A ver. No se cargó. ¿Le pusiste guardar? Sí. Bueno, nos aguarden un minuto y si no arrancamos y... No, no importa. No. Sigamos. Así que un poco eso, a ver si nos quieren ir poniendo si ustedes usan datos, por ejemplo, usan datos para hacer evaluaciones de impacto de sus proyectos o para solucionar problemas, por ejemplo, o para tomar decisiones. A ver, nos van poniendo en el chat si quieren, alguna organización que tenga algún ejemplo. A ver, sí.
Arriba. No, están acá. Ah, bueno, sigamos. Entonces, ¿por qué es importante? Es porque justamente nos ayuda a potenciar y a fortalecer nuestra misión como organización. Es decir, si podemos empezar a analizar todo lo que estamos haciendo como organización, por ejemplo, podemos tomar mejores decisiones y podemos decidir para el próximo año hacer una cantidad mayor de proyectos o decidir en cambiar el espectro de beneficiarios a los que estamos llegando. Nos permite anticipar, pero este es un camino que hay que empezar a recorrer y es también es la toma de conciencia de que, aunque a veces no lo creemos, tenemos muchos datos a nuestro alcance y como que el objetivo es empezar a utilizarlos y empezar a ver en cómo lo podemos utilizar y cómo le podemos sacar provecho a eso, ¿no? Ahora Marcelo nos va a contar un poquito más de para qué datos, ¿no? Nada de lo que se usan los datos es nuevo, en el sentido de que se usan para lo mismo que usamos todo lo demás. Todo grupo, toda persona, quiere primariamente persuadir a otros, convencerlos de un punto de vista, transmitir ciertas ganas o cierto hecho o cierta visión del mundo. La primera cosa para la cual se usan los datos, y todavía la más popular y la más fácil, es justamente eso. Persuadirte de algo no porque yo tengo un nombre o porque soy más alto o más lindo o más famoso, sino con información, con hechos, que es la forma en que uno quisiera creer que todos somos convencidos. El segundo uso, que es más... ¿Crees que podríamos mostrar un ejemplo de cómo las organizaciones, o sea, cuándo las organizaciones usamos datos para persuadir? Cuando hacemos una campaña de comunicación para recaudar fondos, por ejemplo, cuando invitamos a que se sumen a nuestras actividades, cuando convocamos, cuando difundimos la misión de nuestra organización, cuando contamos historia acerca de algún gran hecho o algún gran logro de algún proyecto que hemos tenido. Acá tenemos una mínima visualización de cómo son dos campañas de Médicos Sin Fronteras. Uno es el informe de resultados y actividades destacadas del 2014, y otro era el costo de las vacunas, exactamente. No. Sí. Ahí, en el segundo se ve muy claro que uno de los usos importantes, no de los datos solo en computadora, sino también en papel o donde sea, es la mente humana es bastante pequeña. No podemos percibir o entender la historia de vacunaciones de 20.000 chicos a lo largo de 30 años. No nos da la cabeza. Pero si vos procesás datos, podés reducir eso a dos números. Y esos dos números, esos dos costos de inmunizar a un chico, a un solo número. 68 veces más caro. Eso, que pasó de ser algo demasiado grande para entenderlo, pasa a ser algo que no solo puedo entender, sino que me pega emocionalmente. El trabajo con los datos para convencer es eso. No es te muestro una planilla de cálculo con 20.000 números, porque esos 20.000 números no los entendés de todas maneras, sino sintetizo todo en una historia que no es una anécdota. No es, este chico le salió más caro. Es, a todos los chicos en conjunto les sale más caro. Cuando puedes traducir la complejidad del mundo en algo que sigue siendo cierto, pero es entendible, y además de entendible, podés procesarlo emocionalmente, ahí pasás de tengo datos y soy un burócrata a te convencí de algo. Bien, genial. Bueno, sigamos con la otra slide, perdón. Ahí está. El siguiente paso, si se quiere, en complejidad, es usar datos, usar información de manera estructurada para entender qué está pasando. Entender quiere decir, primero más que nada, aunque sea una descripción de qué está pasando, las vacunas son más caras, son más baratas. De vuelta no es una anécdota. Puede ser más cara para mí, pero más barata para otros. Toda ONG, todo grupo, toda organización, le preocupa no el caso puntual, sino el caso estructural, entender qué pasa en su conjunto. Y segundo, entender por qué pasa. ¿Cuáles son las causas y los efectos? Esto es más caro porque es más caro de producir, más caro de transportar, porque tenía un subsidio que no tengo más. Entender causa y efecto es mucho más complicado de lo que uno piensa, incluso con datos. Acá estamos diciendo paso 2, entender. Todo lo que es toda la ciencia
es eso, es acumulo información y trato de entender, primero, qué pasa, y segundo, causa y efecto. Así que no es un paso en un slide, pero no es para nada trivial. Y requiere bastante más disciplina, bastante más conocimiento de lo que uno pensaría, no solo acumular y ver qué pasa. Pero si se puede hacer, es terriblemente importante. Es la diferencia entre pruebo cosas a ver qué pasa y sé lo que está pasando y por eso sé qué hacer. Por ejemplo, volvamos al caso de organizaciones, es cuando queremos explorar hacia nuevas zonas, ¿no? Cuando queremos evaluar el impacto de nuestras acciones y ver si algo está funcionando o no. Incluso internamente la organización, ¿no? De realizar una nueva planificación y vamos a trabajar de esta manera y no, che, hay problemas y tenemos que cambiar. Cuando queremos comprobar, por ejemplo, en comunicación, y en todo lo que tiene que ver con las métricas de la comunicación de las ONGs, que es lo que más utilizamos, porque si tenemos Google Analytics o si podemos ver las métricas de Facebook, es comprobar la efectividad de nuestros mensajes, ¿no? También para localizar, como decía Marcelo recién, dónde tenemos un problema. Si nos podemos parar a analizar por un minuto todo el camino que estamos haciendo y unificarlo, podemos identificar fácilmente. Si seguimos haciendo las cosas y no nos detenemos 2 minutos a analizar qué estábamos haciendo, capaz que el problema, digamos, no lo íbamos a encontrar nunca. Un caso de eso a gran escala es lo que se está trabajando en África con, por ejemplo, redes contra mosquitos. Mosquitos. Sí, hay grupos que han hecho investigaciones. Básicamente, uno pasa el problema grande que es quiero luchar contra la pobreza en África y va para atrás y dice, bueno, un factor importante es salud. En salud, un impacto importante es malaria infantil. Una forma barata de pelear contra malaria infantil es redes contra mosquitos, que es, en términos de anécdota, uno nunca lo pensaría, no es lo que uno piensa primero, ni de segundo, ni quinto, pero teniendo los datos, no solo los datos propios, no es solamente yo junto datos y veo qué pasa. Voy a los datos de otros. Voy a los datos de la OMS, voy a los datos de la ONU, a datos del gobierno. En el webinario pasado contamos eso, de que las organizaciones muchas veces por ahí decimos, bueno, ¿dónde vamos a buscar los datos? Y no sabemos que a nuestro alcance, aunque a veces es medio difícil, podemos conseguir muchos datos que existen en la nube, digamos, en Internet, y además que podemos ir a hacer pedidos de datos públicos, digamos. Hay datos que nosotros deberíamos tener acceso y que, aunque cuesta un poco más, un poco menos, digamos, tenemos que poder hacerlo porque son datos que de a poco los organismos van abriendo, digamos, y van poniendo a disposición de la ciudadanía para después poder nosotros tomar mejores decisiones, ¿no? Y lograr nuestra misión, es decir... No hace falta ni siquiera necesariamente que estén en computadora, que sea un archivo que puedo bajar. Los datos más importantes pueden estar en un informe, en un papel, en un edificio húmedo en algún lado. La decisión importante no es voy a usar computadoras, es voy a tomar decisiones usando información de manera disciplinada. Una vez que tomas esa decisión, después es ir a buscar donde estén los datos. Puede ser una biblioteca, puede ser una persona, puede ser una computadora. Acá Carolina decía que les gustaría usar los datos, pero que para ella es difícil organizarlos. ¿Como hay alguna estrategia para empezar a organizar los datos o para...? En general, hay dos partes. Una es que siempre se dice en la industria, el 90% del problema de cualquier análisis no es la matemática, es limpiar los datos. Es sacar los datos que no tienen sentido, organizarlos, como vos decís, decir algo tan simple como, esta información es de esta persona, este otro nombre, ¿es la misma persona o no? Juan Pérez, ¿es este otro Juan Pérez o es un Juan Pérez diferente? No siempre eso es fácil de hacer, incluso cuando hay computadoras. En sumario la respuesta es, no hay una forma fácil de hacerlo. Requiere laburo, es inevitable, un laburo inevitable. Hay maneras, vamos, con la experiencia se hace más fácil, también, al tener herramientas y demás, pero no hay solución simple. Claro, igual también depende del objetivo que tengamos, ¿no? Como que siempre está bueno, antes de hacer cualquier análisis, plantear el objetivo de para qué voy a ponerme a analizar esta información, porque si no, después vamos a llegar al final. Pero vos también nos habías contado, cuando estábamos preparando el webinario, que hay veces que con muy poco dato podés analizar un montón de cosas, que a veces con algo que es chiquito, con algún alcance que hayamos tenido, por ejemplo, en algún programa, ya podemos
con eso sacar varias, digamos, hipótesis o conclusiones de qué caminos podemos seguir, ¿no? Sí. Y de forma fácil, si lo queremos poner, ¿no? Hay dos falacias. Una es que si tengo muchos datos encuentro cosas, lo cual no siempre es cierto. No es que uno tira datos y dice, uy, encontré esto. En general, como dice Agus, es la pregunta primero lo que guía el análisis, no al revés. Y también es cierto, pocos datos alcanzan. En estadísticas se habla mucho de lo que es el tamaño del efecto. Es esto que hago, en el caso de una ONG, esta intervención que hago, ¿mejora un poquito las cosas o mejora mucho las cosas? Cuando más fuerte es el impacto, menos datos hacen falta para mostrar que funciona. Al revés, si yo necesito 2 millones de casos para demostrar si lo que hice mejora o no algo, quiere decir que lo que mejora es poquito. Obviamente, puede valer mucho. De hecho, muchas de las cosas más importantes en salud pública ayudan poquito, pero ayudan, y al acumularse salva muchísimas vidas. Pero aún así es cierto que tenés que tener una idea de cuán fuerte va a ser tu impacto que debes medir para saber cuántos datos necesitas. Puede ser tan simple como 5 personas, puede ser tan complicado como necesito 40 millones. Bien. Y antes de seguir con crear y pasar un poco más a ejemplos, entender un poco más esto, quería preguntarles si están comprendiendo más o menos hacia dónde vamos. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Algo que no se entendió que dijimos recién? Si la quieren ir poniendo por el chat, estaría buenísimo. ¿Hay ejemplos? ¿Miden impacto? ¿Alguna de las organizaciones presentes está mide impacto de sus actividades o se están empezando por este camino? O toman decisiones gracias a los datos. Sí. Ana, y contanos en algún proyecto, Bueno, si van apareciendo nos van contando. Bueno, y el tercero que este gran pantallazo, después Marcelo va a ir a uno que utilizamos más nosotros, pero... Ya, siguiendo en complejidad, si yo ya sé lo que está pasando y cómo pasa, lo siguiente es más ingeniería. ¿Puedo hacer algo que antes no podía? Por ejemplo, si yo sé, habiendo analizado la logística de vacunas, por ejemplo, que pierdo la mayoría en esta fase de la logística, entonces puedo arreglarlo puntualmente. Puedo hacer un sistema nuevo que solucione ese problema. En general, esto se ve más que nada en políticas de salud pública porque son las más grandes, las más visibles. Si uno entiende el mecanismo, por ejemplo, de transmisión de enfermedades por agua, que no siempre se entendió, uno puede diseñar métodos de limpieza de agua que, a ver, si uno no sabe lo que está pasando, jamás tendría razón para hacerlo. Una vez que sabes por qué, el cómo solucionar algo se vuelve mucho más sencillo. Los ejemplos más complicados de esto son las empresas de tecnologías. Es Google, es Apple, hago un buscador, hago una app, hago un programa, una plataforma web. Esas son todas cosas válidas. Son formas válidas de, ahora que tengo información, la transformé en conocimiento, la transformo en un algoritmo. Le enseño a la computadora a hacer algo que yo no podía hacer. Pero no hace falta escribir un programa de software para poder aplicar lo que aprendí en información. Es simplemente traducir el conocimiento en una forma de hacer las cosas que sea nueva. Genial. Bueno, pasamos a más adelante. Aquí. Bueno, volvemos a persuadir, ¿no? Por ahí el punto clave de persuadir con datos es que es persuadir. Y que todos sabemos persuadir de una manera u otra. En el caso particular de datos, el ideal, que no siempre se consigue, es uso datos que sean relevantes, que sean ciertos, que tengan que ver con lo que estamos hablando, uso argumentos que sean correctos, que no sean falacias, y te los muestro de manera que sean legibles, fácilmente entendibles, con impacto emocional. De todo esto, lo más importante para el efecto es lo último. Yo puedo tener todos los datos del mundo, un argumento perfectamente organizado, y excepto, a ver, si en un mundo ideal eso alcanza. En un mundo ideal te hago un reporte con todos los datos, mi argumento está bien, te convenzo. Eso funciona más o menos en la ciencia
y para nada fuera de la ciencia. En lo que es convencer al público, e incluso convencer a gente que debería ser convencible de manera más lógica, es completamente necesario sintetizar los datos en algo que sea entendible de una. Si hay un montón de números, puedes diseñar la infografía que mostraron antes. La comparación es clara. Las dos infografías usan, uno quiere creer, información que es correcta, es relevante, los argumentos son lógicamente correctos, pero la infografía de la izquierda en la pantalla no transmite nada. Da mucha información, pero no convence de nada. Tal vez lo único que dice es, hacemos muchas cosas. Ese es el impacto que uno tiene. La semiótica de esto es, hago muchas cosas, por eso tengo muchos números. Que también puede ser algo que uno quiere convencer. Pero lo que persuade es el de la derecha. Porque es el número puntual que uno puede entender. Y ni siquiera 68 como número. Por eso 67, 65, 73. Lo que esto transmite es mucho más caro. El objetivo final de usar muchos datos, procesarlos muy bien y argumentar correctamente es esa frase. Es mucho más caro. Porque eso es lo que impacta en la decisión de los demás. Exactamente, por eso es como súper, o sea, cuando pensamos en campañas de, por ejemplo, de recaudación de fondos, que es donde más necesitamos mostrar lo que hacemos, ¿no? Y decir, bueno, necesito que vos que me dones a mí porque estoy haciendo todas estas cosas. Digamos, lo mejor es intentar analizar la información y mostrar imágenes que impactan, porque ahí es cuando fidelizás. Y otro ejemplo que nos contaba Juli es que, por ejemplo, si yo sé que en una campaña de recaudación de fondos, que mucha gente se está anotando para donar fondos de Bahía Blanca, ponele, una vez que ya lo que hago, por ejemplo, es decir, bueno, sé que en Bahía Blanca tengo un foco de pequeños donantes, bueno, voy a hacer una campaña de face to face, o sea, de búsqueda de recaudación de fondos en la vía pública a Bahía Blanca, porque porque se me han aumentado la cantidad de personas donantes de Bahía Blanca. O sea, es empezar a analizar qué pasa, ¿no? Con una imagen, cómo es persuadir o cómo es crear, es decir, con un dato nuevo que antes no tenías, con esto de, se me sumaron donantes en Bahía Blanca, entonces vamos a hacer una acción en Bahía Blanca, ¿no? El trabajo narrativo o de persuasión de una lista de datos de manera ética es, en conjunto con el resto de la organización, transformar toda la información que uno tenga de manera que sea racional, que no esté mintiendo, que no sea una falacia, en una imagen que sea, o en un número que sea cierta, 100% cierta, completamente realista y relacionada con lo que estamos hablando, soportada por los datos, y que convenza. Esa intersección es lo que uno busca. Si no es lo primero, no es ético, estamos mintiendo. Si no es lo segundo, no sirve para nada. Genial. Acá teníamos... acá. Este es otro ejemplo, sacado del blog de Juan Cole, que es un politólogo americano. Simplemente dos números. No es una regresión lineal, no es un mapa, no es dimensional, no es un algoritmo, es simplemente dos números. ¿Cuánta gente ha muerto entre el 2001 y el 2002, perdón, y 2011 en Estados Unidos por asesinato con armas versus terrorismo? No hace falta decir nada, son dos números. Yo los podría decir en voz alta, podrías poner una infografía, podría ser dos números en un reporte. Puesto así, persuade más. Transmite la idea de que son mucho más los asesinatos que los muertos por terrorismo. Uno podría decirlo, y de hecho se dice, podría mostrar los números y uno los muestra, pero el impacto visual de las dos barras es todo lo que hace falta para convencer. La visualización se habla mucho en términos de procesar información, de entender, de convencer. De última es convencer visualmente. No estás hablando solo a la mente racional, estás hablando estéticamente. Y a veces pensamos que es muy difícil, o hablar de visualización de datos, quizás si es una organización más pequeña o con menos recursos, digamos, y vos decís, es imposible de ponerme a analizar, es imposible de visualizar, y quizás no es tan así porque no hace falta tener una persona de visualización de datos en tu equipo para vos poder llevarlo a cabo, digamos. Es con un poco de creatividad y quizás de representación en otros términos. Marcelo nos contaba que ahora se utiliza mucho el arte,
para transmitir cosas, digamos, para transmitir una idea, que ya vamos a ver más adelante unos ejemplos, pero, o simplemente, digamos, esto, y como con algo más simple, no hace falta ser una gran organización y tener un analista, digamos, de datos específicos, sino con un poquito de... Hay, obviamente, especialistas, gente que elabora visualizar datos, que se usan en las empresas o incluso por su propia cuenta. Es una forma de arte también, pero eso es, si se quiere, la sofisticación. Es la diferencia entre un orador público profesional y alguien transmitiendo un mensaje importante. Lo segundo está muy bueno, pero no hace falta llegar a ese nivel de sofisticación. No hace falta ser Stephen King para escribir una frase importante que transmita algo que uno necesita transmitir. Es entender lo que está pasando, entender el sentimiento que uno quiere transmitir, y como dice Agus, la creatividad para encontrar cómo mostrarlo con los datos. Más allá de eso, es Excel y nada más que eso. No, se puede hacer más, pero no hace falta tanto. Bueno, acá tenemos, ahí se ve un mapa, explícanos qué es esto. Es una de las fotos más famosas de la NASA. Simula ser el mundo de noche. Lo que hicieron fueron sacar fotos por satélite de diferentes partes del mundo a la noche. Esos puntos que se ven son simplemente las ciudades vistas desde arriba. Y las pegaron para formar una imagen que es imposible, que es una foto de todo el mundo a la vez de noche. Es, bueno, muchos la encontramos estéticamente muy bella, pero de hecho ya en sí es un aviso, hay que tener cuidado. Algo que parece así ya está editado. Es una foto, es de la NASA, es un satélite, y aún así está editado. Es imposible. No es una mentira, pero tampoco es la verdad literal. O sea que... Y está datos. Toda foto hoy en día es números, va a ser números. Todo lo que uno puede hacer con números puede hacer con fotos. No hay diferencia. Las computadoras nos muestran imágenes o música o videos, pero siempre pasaron por ser números. Y pueden ser tan ciertos o tan mentiras como cualquier otro número. Eso hay que tener bastante cuidado. Somos bastante inocentones en ese sentido. Tenemos la costumbre de saber que una película nos miente. Sabemos a Bruce Willis hacer algo y sabemos que no lo está haciendo. Pero nos muestran una medida de cálculo con números o una infografía y pensamos que es cierto. Le damos más bola, menos bola, podemos ser cierto. Y no, puede ser tan cierto como un documental, tan mentira como una película de Tom Cruise. Lo mataste a Tom Cruise. En unos años, con el tiempo, nos vamos a acostumbrar. Al principio también, las personas veían una película y les parecía que era cierto, tenía que ser cierto. Incluso antes, las primeras obras de teatro, por ejemplo, en Venecia, cuando un actor moría, la gente pedía a gritos que saliera de vuelta para ver que estaba vivo. No existía Costó acostumbrarse a la idea de que era ficción. Así como costó acostumbrarse a la idea de que las películas son ficción, y con el tiempo nos acostumbraremos a la idea de que los datos pueden ser ficción. A entender que está photoshopeado y que no en los datos. Por el momento hay que tener cuidado. Bien. Y bueno, la otra forma, además de pegar fotos diferentes, modificar, el método más simple para persuadir es el que usan los fotógrafos y los directores de cine. Es cortar, es la edición. La foto de la izquierda está sacada, es un pedazo que saqué de la foto anterior del mapa. Esto es Corea. ¿Se ve muy claro? Al norte es Corea del Norte, al sur es Corea del Sur. Uno podría leer libros enteros sobre la diferencia en forma de vida y economía entre los dos países. No hace falta, o mejor dicho, hace falta. La impresión instintiva no es lo mismo que el conocimiento, hay que tener cuidado con eso. Pero al mismo tiempo el conocimiento es una impresión instintiva. Ver esa foto, ver la diferencia entre un país que, salvo la capital, toda la noche está literalmente a oscuras, literalmente el país está a oscuras, y al sur de esa línea, que está muy clara, es muy visible, el país de noche está iluminado. No hace falta mucho más para transmitir el impacto de la diferencia entre las dos formas de vida. Uno podría incluso, al revés, imaginarse cómo es desde abajo para arriba. En casi cualquier lugar de Corea del Norte, de noche puedo ver las estrellas. Claro. En Corea del Sur no. Lo cual es una manera poética de verlo y hace parecer sentirlo lindo, excepto que es la diferencia entre estoy en el campo, lo estoy pasando bien, y estoy en el campo y no hay más que campo.
no tengo una luz para encender. Las dos formas de verlo justamente es, bueno, eso pasa mucho en discusiones comparaciones entre países, ciudades, formas de vida. Uno puede usar la misma retórica para tratar de convencer de dos cosas totalmente diferentes. Es cuestión de elegir los mismos datos, la misma foto, es como del lado de nuestro lado, ¿qué decimos para convencer o persuadir? Del otro lado, ¿qué cuidado tengo para no creerme del todo lo que me están diciendo? Bien. Y la otra imagen es el mapa de los infectados con HIV, ¿no? Exacto. Por ejemplo, que vemos que digamos, los rojos son los infectados con HIV, entonces es como, ¿qué impresión causa esta imagen en donde solamente encontramos a gran parte de África, a unas islas de Centroamérica y el resto del mundo deberíamos decir que... Entonces es como esta imagen nos transmite muy fácil la conciencia de, bueno, dónde está el foco de HIV más grande en el mundo, ¿no? Sí, las herramientas básicas de visualización no son estadísticas, son emocionales, tamaño, color, forma relativa. Por eso no hace falta cierto conocimiento técnico, bueno, para analizar los datos, sintetizar los números, generar los gráficos, dependiendo de qué herramienta usen, puede ser un Excel, no hace falta, o puede ser algo súper sofisticado, pero conocer el impacto o no es lo que hace cualquier artista o cualquier chico de 5 años. Quiero algo más impresionante, lo crayón rojo. Quiero algo más grande, lo hago más grande. Esa es donde está el truco de hacer una visualización que convenza o no. Estaba bueno el camino que nos contabas hace un ratito de la historia del médico, de cómo empezar a entender cómo puede empezar nuestro camino, ¿no? Es un caso conocido, un médico en Londres, durante una epidemia de cólera, que es el caso más claro de que uno puede intentar entender, sin ser un organismo gigante con un montón de plata y un montón de gente. Básicamente empezó a ver casos de cólera y dibujó un mapa. Hay un libro que se llama El mapa fantasma, que está muy bueno, que cuenta esto. Era un mapa de muertos de cólera, donde vivían. Empezó a dibujar el mapa. Suena muy fácil decirlo así, pero fue una revolución en la época. Hay que tener un salto conceptual para que en la época... Principio de siglo, aclaremos que esto fue a principios de siglo, antes. ¿no? Antes del principio del siglo. Es un salto conceptual muy fuerte para la época decir, voy a poner un pin en un mapa para cada muerte. Con eso, encontró que el centro de las muertes venían de una bomba de agua específica. Arreglando la bomba de agua, de hecho prohibiéndola, bajó los casos de cólera. Algo tan simple como eso es el paso entre recaudo de información y entender. Hoy en día estamos acostumbrados a poner pines en un mapa para entender las cosas. De hecho, lo hacemos de manera masiva. Hay otras maneras de hacerlo. Una base de datos, un modelo algorítmico, 20 millones de cosas diferentes que van creciendo cada vez más porque tenemos herramientas nuevas, algoritmos, computadoras, etc. Pero en acciones de un proyecto, por ejemplo. Sí. O sea, con eso, con los puntos y qué hiciste y qué conclusión sacaste de lo que hiciste o qué resultado tuviste, vas pudiendo medir y decís, bueno, puedo seguir haciendo, no sé, campañas de recolección de útiles para esto o no. El truco principal es sacar las cosas fuera de tu cabeza. Si yo sé dónde murió cada persona, aún así no me voy a dar cuenta que todos están alrededor de un cierto punto. Sacar de la cabeza y poner por escrito o en una base de datos o en un pizarrón es lo que permite pensar de manera clara sobre las cosas. Empezar a graficarlo, ¿no? Puede ser graficado, puede ser numérico, puede ser por ente numérico, pero el paso principal de trabajar con datos no es usar una computadora. Es lo que yo sé, ponerlo en un registro en algún lado. Y con eso puedo pensar de manera mucho más clara. Lo que está en tu cabeza no lo sabes. Bueno, sigamos con la... Bueno, acá esto es algo que hice yo y que es potencialmente una mentira. Analicé datos, crucé datos abiertos de crímenes en Washington en el 2011. Eran en particular robos. Esa es una de las curvas. Y la otra curva es temperatura diaria. El promedio también, en ese mismo periodo de tiempo. Y la historia que uno puede contar es muy linda y más o menos persuade, que es, cuando más calor hace, más robos hay. Es una correlación que se ve, no tengo que
convence. Una curva sube y baja, la otra al mismo tiempo sube y baja. Demostración. Es cierto que pasa en eso. Si uno es más preciso, está trabajando con, digamos, para entender y no para convencer, surgen preguntas. ¿Será que cuando hace calor la gente reporta los fuegos más que cuando hace frío? ¿O es que cuando hace calor la gente está más en la calle y por eso los roban más? ¿Qué clase de robos son? ¿Es solamente ese año? La cuestión de entender con datos es mucho más complicada que superpongo dos curvas. Si bien muchas veces se piensa que con eso alcanza. Por otro lado, sí alcanza para convencer. Es muy fácil con un par de datos cruzados, si las curvas se superponen, y es muy fácil superponer curvas, si uno no tiene demasiado cuidado ético sobre cómo las grafica, convencer de que una cosa causa la otra. Ese es el poder y el cuidado que tenemos de estas cosas. Lo que está en este slide que no hablamos antes es lo bueno de cruzar dos datos, dos fuentes diferentes. Si uno cruza dos datos de fuentes que ya existen, en general no va a decir nada que sea nuevo. Todo el mundo instintivamente cruza datos, qué sé yo, cuánto debo y cuánto gano, cuánto cobro y mi peso, son cosas más o menos que uno ya espera. Ahora, cruzar cosas como cuánto cobro y la temperatura, Sí, que son impensadas. Impensadas, o, bueno, no sé, cómo le está yendo a la selección en el mundial versus cuánto se compra cerveza. El cruzamiento de datos es lo que saca la idea nueva, que a veces alcanza para convencer, para demostrar, a veces no, hay que tener mucho cuidado con eso, pero casi siempre es muy poderoso para convencer. Además del tamaño, del color y del ruido, lo novedoso convence, muy fácil. Demasiado fácil a veces, pero convence. Bueno, principios generales de convencer son, como hablamos, los mismos que ya saben usar para convencer a una persona, chamullar a alguien, hablar con un taxista. Todo el convencimiento es el mismo. Primero, tengo que Sí, saber. lo que hacemos todos los días, o sea, en nuestra organización, bueno, queremos que llegar a más beneficiarios, queremos, como ya vuelvo a lo mismo, a recaudar fondos, queremos que se conozca. Entonces estamos todo el día hablando y todo el día estamos dialogando, digamos, con un externo de la organización o que recibe ayuda de la organización en la que trabajo, que participa de las actividades que realizo. Estamos todo el día en ese ida y vuelta, digamos. No hace falta. Persuadir con datos no es más que aplicar esos principios que ya saben hacer con una herramienta nueva. Es saber de qué quiero persuadir, a quién quiero persuadir. No es lo mismo como persuado a un especialista en algo que a una persona que me cruza en la calle. Y una vez que sé de qué y a quién, el cómo, que va a ser una mezcla, como dijimos, de argumento lógico y argumento emocional. Como todo argumento, cuando más simple una visualización, mejor. Hay que poner toda la complejidad, toda la sofisticación en recolectar y analizar, pero después el mostrar, el entender tiene que ser instantáneo. Excepto cuando quiero convencer a un experto. O de lo que quiero convencer es que esto es complicado. Bien. En ese caso, una presentación sofisticada, de hecho van a ver, eso pasa mucho en algunas infografías, en negocios, en PowerPoints en las empresas, donde el mensaje abierto, el mensaje denotado es, está pasando esto. El mensaje connotado, el mensaje más subliminal, por debajo, es, esto es complicado, dame mucha plata. O esto es sofisticado, o esto está muy cool. Van a ver. Eso es lo que también las organizaciones tenemos que un poco hacer también, ¿no? Que estamos buscando que nos aprueben proyectos. Exacto. Hay toda una serie de la estética, se ve mucho en las películas, donde todo lo que es computadoras o datos tiene un montón de líneas por todos lados, y texto de fondo que se va moviendo, y gráficos tridimensionales que giran. Nada de eso sirve. En términos de, nadie usa eso, o usan versiones mucho más simples de eso, para trabajar con datos. Esto está ahí puramente porque una película tiene que mostrar que esto es complicado, sofisticado y técnico, y la manera de hacer eso visualmente es con esos gráficos. Esa es la estética hoy en día de los datos.
Si te que convencer de algo, puede ser, como vimos antes, dos barras para mostrar diferencias de números, o esto es súper sofisticado y muestra una visualización complicada con datos, números, cosas que que giran. Todo depende de qué y cómo y quién. Bien, y está bueno también hablar de, digamos, el poder que los datos tienen en tanto podemos generar no solamente como persuadir, sino también hacer, por ejemplo, instalar, ¿no?, temas en la agenda pública, ¿no? El webinar pasado hablábamos del proyecto que tenemos acá en Wigo que se llama DataShift, que lo que busca es invitar a la generación de datos por la ciudadanía y a la creación de, no sé, de portales en donde los ciudadanos puedan reportar las cosas que les pasan. Por ejemplo, nosotros tenemos un portal que es Caminos de la Villa, que lo estuvimos viendo en el webinar pasado, en donde se mapeó se mapeó las villas, una serie de villas de la Ciudad de Buenos Aires que no estaban, que no había mapas, que no existían mapas de ellas, y en donde las personas, los habitantes del barrio pueden ir reportando si se quedaron sin luz, si se quedaron sin agua, y toda esa información recabada, después se hace una presentación para que vaya, por ejemplo, el ente de luz a reconectarle la luz a los vecinos del barrio. Es decir que si nosotros podemos visualizar, si nosotros podemos generar datos, está bueno que también como organizaciones empecemos a pensar si podemos contribuir a la generación de estos datos ciudadanos, ¿no? Porque con una mera construcción de o un portal o una presentación podemos empezar a instalar temas en la agenda pública o hacer pedidos públicos, digamos, también a gobierno de respuestas o digamos mismo, digamos, si hay una empresa que está contaminando, que está al lado mío, bueno, si yo puedo demostrar los efectos, es más fácil ir a pedir, hacer un reclamo que si no los tengo, ¿no? Y cómo los visualizo. Esto es algo que las ONG saben perfectamente bien, incluso mejor que las empresas, que es un gobierno o una sociedad generalmente sabe las cosas, pero tiene una capacidad limitada para su agenda. Entonces, instalar en una agenda algo, en general lo que sucede, eso hasta ahora siempre ha sido un caso puntual. Una persona que tiene puede ser un caso específico, un caso testigo, y todos vamos por esta persona, que es el símbolo de algo más. Puede ser violencia de género, puede ser desnutrición infantil, o sea, lo que sea. El uso de los datos, de colectar datos, es una herramienta más. Permite llevar bueno, le pasó a esta persona, pero está pasando también a todas estas otras personas. O está así en esta foto, pero está así en todos estos kilómetros cuadrados, además de esta foto. Sí, la sensación que genera, nosotros ahora estamos trabajando en el DAL, en Desarrollando América Latina, con aplicaciones de organizaciones que están haciendo sus aplicaciones para resolver algunas problemáticas sociales. Y, por ejemplo, ahora la que más se me ocurre en la cabeza hablando de mapas, que es lo más fácil para entender, es de la organización Alameda, que lo que está intentando es hacer un mapa de calor de las zonas en donde se cometen delitos por barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, cuando vos los tenés todos juntos y los visualizás, es más fácil de entender y más fácil de presionar hacia conseguir un resultado, ¿no? Y también, por ejemplo, a que la ciudadanía, digamos, empiece activamente también a actuar. Es como medio también un camino de hormiga el hablar de datos generados por la ciudadanía, pero de las organizaciones estamos en permanente contacto y trabajamos con grandes comunidades, entonces a veces es más fácil para nosotros que para un ciudadano común y corriente que vaya a reportar, ¿no? Algún problema o que diga, bueno, voy a hacer un portal de una aplicación web para denunciar tal cosa, ¿no? La síntesis de datos, el mapeo, no lo voy a poner en términos, no es un campo de batalla, es un campo de discusión en el cual la sociedad civil tiene que poner mucho peso, porque ya es un campo de discusión muy fuerte del lado de los gobiernos, empresas, agencias de inteligencia. Sintetizar información, armar modelos matemáticos y mapearlos es el día a día de la mayoría de las actividades gubernamentales, abiertas o no, y empresarias. La mayor parte de la, comillas, nueva economía no es más que capturar datos, modelarlos y mapearlos para ventaja económica. Es importante para las ONGs y el resto de la sociedad civil participar en eso de su lado,
para que sea una herramienta balanceada, no sea una herramienta solamente se usa en una dirección para una sola casa de uso. Nada, mapas, aplicaciones, plataformas, es la versión civil de cosas que ya existen. Bien. Bueno, avanzamos porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos dos slides más. Una es la de... es otro ejemplo más, ¿no? El mapa es el territorio. Este mapa muestra las corrientes migratorias, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo, si no me acuerdo mal de las fechas. Y bueno, y después también queríamos mostrar dos imágenes de cómo el ingenio cuenta otra vez, cómo a través de una imagen podemos impactar, ¿no? Una es de las personas en prisión, que se encuentran en prisión, y otra es de... la cantidad de prisiones y la cantidad de universidades que se construyeron en California. Entonces es impresionante ver cómo tenemos 22 prisiones contra una universidad construida en California. Así que, bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen ejemplos? ¿Han empezado a utilizar los datos? O si nos quieren contar acerca de algún proyecto que estén haciendo. Ana nos había dicho que tiene un proyecto de encuestas de caracterización de hogares para la planificación del trabajo en comunidad. Está buenísimo. O sea, están recabando los datos para poder empezar a planificar el trabajo en la comunidad. Bueno, eso es un típico ejemplo de cómo utilizar los datos para crear algo nuevo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, muchas veces uno actúa para tener información para poder planear mejor. Saber de antemano, conocer el territorio, tener un mapa, es lo que permite después actuar de manera mucho más eficiente. Especialmente cuando uno tiene pocos recursos relativamente, la única forma de hacer las cosas con mucho impacto es esa, es saber o aprender dónde tener la mayor palanca, básicamente. Bueno, ¿nadie tiene alguna pregunta más? ¿Se quedaron con dudas de algo? Algo que no se entendió. Sabemos que es un tema un tanto complicado, en tanto estamos todo el día con muchos proyectos, estamos todos muy atareados en las organizaciones, a veces no somos tantos, y cuesta sentarse y poner un freno y analizar un poco, incluso nuestro trabajo, ¿no? Ya lo vimos en metodologías ágiles, como que cuesta a veces sentarse, frenar un poco y decir, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, para poder seguir y empezar un nuevo camino, pero este es un camino que ya venimos recorriendo con Wingu desde hace un par de años. Nosotros tenemos el proyecto desarrollando América Latina desde hace 5 años, que trabajamos con los datos abiertos, que les proponemos a las organizaciones utilizar los datos, empezar a analizar los datos e intentar resolver alguna problemática social a través de una aplicación web o mobile. Eso es una pata de lo que hacemos, pero estamos en este nuevo periodo, estamos en este periodo de evangelización con el tema de los datos, y los invito a que si quieren contactarse acerca del proyecto de DataShift, de los datos generados por la ciudadanía, estamos súper abiertos a que les contemos más acerca de cómo podemos desde nuestras comunidades empezar a poner un granito de arena para empezar a generar más datos por la ciudadanía y así generar más acciones de cambio, ¿no? Es una patada más. Les vamos a compartir igualmente a todos la presentación, no se preocupen. El 12 de noviembre, acá tengo, el próximo 12 de noviembre tenemos cómo empezar a recaudar fondos online, que es el próximo webinario. Es el último mes de los webinarios, así que porfa no se lo pierdan. Todo el mes va a ser de recaudación de fondos online de pequeños donantes. Y además les queremos hacer un gran anuncio, es que ya está disponible el mini Excel, que es un nuevo prototipo que estamos sacando acá desde Wingu para que tengamos nuestra primera base de datos, ¿no? Venimos hablando de datos, pero a veces no tenemos bien estructurada nuestra base de datos donde recabamos información. Bueno, esto es un piloto que estamos lanzando desde Wingu, que es un Excel con algunos criterios que fuimos testeando con diferentes organizaciones. Ustedes simplemente tienen que ingresar a la página de Wingu, ahí se pueden descargar el mini Excel, solo ponen los datos y una vez que ya ponen los datos les permite bajárselos
pruébenlo, utilícenlo, testénlo, porque a nosotros nos sirve y esperamos que les sirva a ustedes, y el equipo de CRM, que está abajo escuchándonos seguro, va a estar súper contento de responderles consultas. Además tiene un instructivo, es muy fácil de usar. Así que, bueno, muchas gracias a Marcelo que nos acompañó en este webinario, y nos vemos el próximo 12 de noviembre. Recuerden, a las 13 para Argentina, a las 11 para las zonas de México, Colombia, y creo que a las 10 para las zonas de Centroamérica, si no me equivoco. Nos vemos la próxima. Adiós.